Bueno, la clase del día de hoy y la del día de mañana creo que va a ser un poco larga. Esperemos que no se vuelva muy cansada, pero en honor al tiempo debemos avanzar. Sí se está viendo ya el PowerPoint, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, como ustedes habíamos conversado ya las otras clases, también tenemos entre tantas categorías de pavimentos, un pavimento rígido. Ahí podemos ver claramente un pavimento rígido que está compuesto por una capa, ¿no es cierto?, de rodadura que es de hormigón hidráulico, está con sus cunetas, su señalización, pero obviamente también tenemos nosotros nuestra estructura. Entonces, así como vimos en pavimentos flexibles, todos los diferentes tipos de pavimentos asfálticos con carpeta de rodadura de asfalto, ¿sí? Y algunos tratamientos, podemos ver también cómo está constituido este pavimento rígido. Pavimento rígido. Ok, sí, por favor apagamos los micrófonos, ¿sí? Ok. Está compuesto generalmente, ¿no es cierto?, por una capa de hormigón hidráulico. Esta capa tiene un espesor considerable, ¿no? Estamos hablando de una losa de concreto. Alrededor de unos 18 o 30 centímetros, obviamente esto habrá que diseñarla, ¿sí? Esta capa está sentada sobre una capa de base, de subbase, podría ser un material de mejoramiento debidamente compactado que cumpla una especificación tanto material como una especificación o grado de compactación, de tal manera que, no, que sea una superficie que pueda recibir adecuadamente a la losa, ¿no? Porque la losa es la que va a resistir los esfuerzos. ¿Sí? Dentro de esta losa, pues nosotros tenemos los pasadores o dowels y aparte de eso tenemos unos cortes que se hace en cada paño o cada losa con la finalidad justamente de evitar que haya esas fisuras se transfieran hacia otras losas. Lo que queremos únicamente transferir es la carga, ¿sí? Sabemos que hay juntas longitudinales, juntas transversales. En todo caso, pues nosotros vamos a ver todas esas particularidades en esta parte de aquí. Hablábamos también que debido al módulo elástico, que es elevado en el caso del hormigón, los esfuerzos que se producen por las cargas de tráfico, estos esfuerzos son unas cargas, más bien dicho, son unas cargas dinámicas, van a producir unos esfuerzos en estas losas. Esfuerzos que podrían ser de tracción, esfuerzos que podrían ser de flexión, esfuerzos que podrían ser de compresión, ¿sí? Y estos esfuerzos se van a transmitir en un área amplia de esta losa, porque obviamente tiene un módulo de elasticidad muy grande comparando con pavimentos de otro tipo. Las capas, ¿no es cierto? Podríamos tener menos capas, obviamente porque estamos hablando de un pavimento rígido. La capa inferior, que vendría a ser una capa de base o de subbase, ¿sí? Igual tendrá que cumplir las especificaciones, ¿sí? Entonces yo les había pedido que también comencemos a leer el capítulo 400, ¿no es cierto? Como dijo el compañero, ¿sí? Debe cumplir unas especificaciones de granulometría, de calidad de los materiales. Habrá que hacerse ensayos en los materiales, ensayos de abrasión, ensayos de granulometría, sacar absorciones, pesos unitarios, gravedades específicas de los materiales. Habrá que sacar o hacer ensayos de deleterios, hacer ensayos de equivalente de arena, ¿sí? Entonces hay que hacer una serie de ensayos para garantizar que este material sea adecuado. Una vez que se tenga eso, pues el material habrá que llevarlo al laboratorio para que nos saquen, ¿no es cierto?, la densidad de laboratorio, para que una vez que se comience a atender este material en campo, ¿sí? Y se llegue a los niveles a los cuales se ha terminado de hacer la compactación por capas, ¿no es cierto? Cada capa tendrá que revisarse su grado de compactación, para lo cual habrá que hacer un ensayo, ¿no es cierto?, de densidad de campo, que puede ser el método de cono y arena, el método nuclear, ¿sí? Y comparar, como dijo también en la lección el compañero, ¿no es cierto?, comparar la densidad de campo con la densidad de laboratorio, multiplicar por 100, sacar el grado de compactación. Si ese grado de compactación cumple la especificación del material, continuaríamos con la siguiente capa, o en su defecto, si ya estamos en la última capa, continuaríamos, ¿no es cierto?, con la siguiente capa estructural de pavimento. En este caso, pues aquí podría colocarse un elemento anfitrión. A veces, ¿no es cierto?, la relación agua-cemento podría cambiar si es que el rato que fundimos, ¿no es cierto?, vamos a verter el hormigón, ¿no es cierto?, esta superficie, al estar libre, ¿no es cierto?, podría ser que comience a absorber el agua
y cambiaría la relación agua-cemento del hormigón. Entonces se podría, en algunos casos, pues se coloca un elemento anfitrión, un geotextil, una membrana de polipropileno, en el caso ese, ¿no? Y también una de las recomendaciones es tratar de humedecer, no saturar, pero sí humedecer mucho, casi próxima a la saturación, para que no haya esta absorción de la relación agua-cemento y cambien las propiedades del hormigón que se va a verter sobre esta capa. Luego de eso tendremos la capa de hormigón, ¿no? Y pues habrá que colocar las diferentes juntas. Juntas longitudinales. En las juntas longitudinales habrá que colocar el acero de amarre, ¿no? Entre losas. Y en las juntas transversales, los famosos dowels, ¿sí? O barras de transmisión de cargas. Bueno, pues la subrasante ya hablamos, ¿no? Podríamos tener subrasante, una capa de asiento o mejoramiento con la finalidad de que reciba la capa de hormigón. ¿Cuáles son las funciones de las subbases? Similares a las del pavimento flexible. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver que una de las cosas sería controlar el fenómeno de bombeo. Ya vamos a ver de qué se trata el fenómeno de bombeo. Otra sería proporcionar apoyo uniforme a las losas de concreto. Reducir a un mínimo las consecuencias de los cambios volumétricos que podría tener la subrasante, ¿sí? En cuanto a la subbase, igual facilitar la construcción de la placa, estábamos hablando en esta parte de aquí, que es proporcionar un apoyo uniforme también, ¿no? Contribuir a mejorar el drenaje interno, si es que hay alguna eventualidad de filtraciones, va a tener que drenar, ¿no? Servir como superficie de rodadura, no todavía, ¿no es cierto? Se puede impedir a veces el tráfico o a veces se quedan sin presupuesto y podría servir de capa de rodadura hasta conseguir presupuesto, ¿no? Eso sucede en municipios pequeños. ¿En qué consiste este fenómeno de bombeo? ¿Sí? Cuando se infiltra agua, que podría ser a través de una fisura, ¿sí? O a través de las juntas, cuando estas no están debidamente selladas, lo que sucede es que al pasar los vehículos, ¿sí? Comienzan a moverse estas fracciones o estas losas, ¿sí? Y pasa el vehículo y al moverse estas losas lo que sucede es que comienzan a tratar de hacerse depresiones en la parte inferior, hacerse algún vacío, ¿no? Y comienza a bombearse los finos, porque los gruesos pues no van a poder salir a superficie porque obviamente por su tamaño granulométrico, pero los finos sí, ¿no? Es algo así como cuando ustedes han visto cuando hay un adoquinado que está en mal estado y ha llovido y está en posada el agua y se mueven los adoquines. Creo que todos hemos hecho esa acción de mover con el pie el adoquín y ustedes han visto cómo el agua a veces como que se seca, eso es que se mete el agua y luego lo movemos el adoquín, ¿no es cierto? Y al mover, hacer ese movimiento, el agua se expulsa. Sí, entonces ahí lo que existe es un lavado de finos de la capa inferior. Sí, bombeo es la expulsión de agua con material fino a través de las juntas, grietas, bordes de pavimento en presencia de agua libre, ¿sí? Esto lo que hace es justamente continuar con ese daño y hacer, luego vamos a tener hundimientos y más fisuras, ¿sí? Entonces ese fenómeno de bombeo. No todos los suelos son susceptibles al fenómeno de bombeo. ¿Cuáles serían aquellos bombeables? Los suelos que tienen finos, ¿sí? Si tenemos suelo granular, no va a ser muy posible que haya bombeo, ¿no? Una granulometría para este tipo de materiales no tiene muchos finos, ¿no? Digamos, un material de su base, ¿sí? Pero para ya las últimas capas sí, ¿no? Vamos a tener este inconveniente. Y a largo plazo, ¿no es cierto? Incluso estos materiales que están en la subbase, que ya se bombean los finos, podría incluso mezclarse con material de la subrasante, ¿sí? Entonces, eh, cuando el material de la subrasante es muy fino, se dice que es susceptible a bombearse, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a necesitar colocar una subbase, ¿sí? Para evitar este problema. La placa de concreto, ¿no? Los controles que se tendrán que hacer son de los mismos que se hacen en todo tipo de hormigón. Habrá que tener un diseño de ese hormigón. El rato que llegan los mixer o está la distribuidora, habrá que coger el hormigón, usar el cono de Abrams, ¿no es cierto? Ver el asentamiento. Todos los controles son válidos, los mismos que para hormigones en este caso. En lo que difiere los controles son los pavimentos
flexibles. La superficie de los pavimentos rígidos estaría conformada esta capa de rodadura por hormigón hidráulico. Es un concreto simple, ¿sí? El que estamos hablando es pavimentos rígidos, ¿sí? Con juntas longitudinales transversales, con pasadores o dowels y con barras de amarre, ¿sí? Para tráfico vehicular, ¿sí? Su función principal de esta placa de concreto, dada el alto módulo de elasticidad que se tiene, esa rigidez tan importante, es tratar de absorber la mayor cantidad de esfuerzos, ¿sí? Y estos esfuerzos serán acorde a la resistencia del hormigón. En cuanto a juntas, ya habíamos hablado, tenemos juntas longitudinales, juntas transversales, que no son más que discontinuidades, ¿sí? Algunas que son hechas una vez fundida la losa y otras pues ya durante la construcción que se van a colocar los famosos dowels en el caso de las juntas transversales porque queremos transmitir la carga de una losa a otra, ¿sí? O estos pasadores que se colocan en las juntas eh, longitudinales con la finalidad de amarrar las losas, ¿sí? El objeto de estas juntas, ¿sí? Aparte de, en un caso, ¿no es cierto?, colocar este tipo de refuerzo, es controlar los agrietamientos que se producen, tanto por temperatura como incluso transmitir cargas, ¿no?, de losa a través de los dobles. Pero en un pavimento rígido de este tipo podría haber estos problemas, ¿no? Estos efectos, ¿sí? Fenómeno de retracción, fenómeno de expansión, fenómeno de alabeo, de tracción, ¿no es cierto? Nosotros ya vamos a ver en estas gráficas, a ver, sí, el fenómeno de retracción, durante la placa hablamos de la losa, ¿sí? Durante el fraguado, ¿no es cierto?, está sujeta a retracción, esto por disminución de temperatura. Su movimiento va a estar restringido, ¿sí? ¿Por qué va a estar restringido? Porque hay una fricción entre la subrasante, ¿no es cierto?, entre esta capa de apoyo o material de su base o material de base, lo que realmente genera son esfuerzos de tracción que el hormigón no va a resistir, ¿no? No resiste la tracción, sino es la compresión. Y lo que va a suceder es que se comienza a agrietar, ¿sí? Entonces, esto sucede, ¿no?, en todo tipo de explanadas que tienen un recubrimiento de hormigón. Pues ustedes han de ver que incluso cuando se construye veredas, ¿no es cierto?, de hormigón, se coloca esos famosos cuartones, ¿no? El objeto es justamente evitar ese tipo de daños que se podrían presentar. Retracción lo que va a hacer es, cuando hay la temperatura, ¿no es cierto?, a veces habría que controlar este fenómeno, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos discontinuidades, siempre tiene que haber estas discontinuidades, ¿sí? Porque nosotros podríamos tener con dowels, sin dowels, ¿no es cierto?, sin juntas, pero siempre debe haber estas juntas transversales. Y no pensemos que cuando hay juntas transversales siempre va a haber los dowels, ¿no? A veces únicamente hay los cortes. El fenómeno de expansión, ¿qué es lo que hace, no? Cuando aumenta la temperatura, las losas realmente se dilatan. Y como las losas están trabadas, están juntas una a continuación de otra, se restringe este movimiento en las placas vecinas, lo que no permite un movimiento libre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente se comienzan, ¿no es cierto?, a formar unas concavidades y depende de la temperatura, ¿no? Unas van a ser hacia la parte inferior, otras hacia la parte superior. Entonces es necesario hacer algún tipo de trabajo para evitar todo esto, ¿no? El incremento de la temperatura o la baja de temperatura, ¿qué es lo que va a hacer, no? Va a hacer que estas losas tengan una inclinación diferente, se van a desprender, ¿no es cierto? No van a estar asentadas totalmente sobre una capa inferior, ¿sí? Van a pasar los vehículos y van a hacerse en la parte inferior, ¿no es cierto?, unas roturas, ¿no es cierto? Y esto es lo que va a inducir a que el paso de los vehículos, pues, a que se prolonguen esas fisuras. El gradiente térmico entre la cara superior e inferior de las losas puede producir grietas. En el día, la temperatura de la cara superior de la losa va a ser mayor que la cara inferior. Entonces, esto es lo que tiende a hacer esta deformación en forma de
cóncava hacia abajo, pero el peso propio, ¿no es cierto? El paso de los vehículos lo que hace es esto, ¿no? Pasa un vehículo, pues no habrá un daño, al inicio no habrá ningún daño, pero ya cuando el tráfico es muy alto, se induce una grieta y sucede eso. El fenómeno de alabeo, ¿qué sucede en el fenómeno de alabeo? También podemos tener este tipo de inclinaciones. Miren, en la noche, en cambio, el gradiente térmico se invierte, ¿no? Vamos a tener invertida la temperatura de lo que sucede acá en el día. En la noche sucede esto y también va a aparecer agrietamientos por efecto justamente de paso de las cargas vehiculares. Entonces, para poder controlar, ¿sí?, este tipo de agrietamientos, ¿sí?, se hace justamente las juntas, ¿sí? Miren, esto es lo que sucede en el día con la temperatura, en la noche, ¿sí? Obviamente las deformaciones estas que se producen, este tipo de daños que se producen en las losas son daños muy pequeños, ¿no? Que no se aprecian, ¿sí? A simple vista no se aprecian, pero con el pasar del tiempo se aprecian ya cuando aparecen las grietas, ¿sí? Entonces hay este cambio, ¿no? Por temperatura, por humedad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que colocar mecanismos de transmisión de esfuerzos en las juntas, ¿sí? Estas juntas podrían ser por grieta inducida, juntas machimbradas, juntas transversales con pasadores, juntas longitudinales con pasadores. Si la junta no va a ser más que una discontinuidad en las losas, ¿sí?, y que van a garantizarnos nosotros la transmisión de esfuerzos. Y podrían ser varios tipos de juntas. Vamos a ver algunos de ellos en qué consiste. Una gruta inducida, ¿no? Lo que se va a hacer es que los esfuerzos van a ser transmitidos mediante trabazón de agregados. Únicamente se va a hacer un corte. Y recordemos que cuando hacemos cortes después tenemos que sellarlos, ¿sí? Hay que sellarlos con epóxicos. En algunos casos usan algunas mezclas asfálticas, ¿sí? Pero generalmente unos epóxicos, ¿no? Las juntas machimbradas, como ustedes ven, macho, hembra, ¿no? Esto vamos a dar esto con los encofrados, ¿sí? De tal manera que se traben entre las dos áreas o dos paños de losas. En este caso, la función estructural de esta junta es atendido por este mecanismo que se le llama machimbrado, ¿no? Juntas transversales, ¿no es cierto? El mismo mecanismo, pero ya vamos a colocar pasadores, por eso dice juntas transversales con pasadores. Los pasadores solo se van a colocar en las juntas transversales cuando el tráfico es muy pesado. Ya en su oportunidad, cuando ya vayamos a hacer los diseños, pues hay unas tablitas en las cuales, de acuerdo al tipo de tráfico, nos indican si deberíamos o no considerar, ¿no es cierto?, pasadores. Entonces vamos a tener que depender también para seleccionar estos pasadores del tráfico. Y para tener el tráfico vamos a tener que hacer un conteo de tráfico clasificado. Vamos a tener que proyectar al periodo de vida útil y ahí sí ver si existe o no la necesidad de colocar pasadores. ¿Qué mejora la colocación de pasadores? La transmisión de esfuerzos, ¿sí? La transmisión de esfuerzos. ¿En dónde debemos colocar? ¿Cómo deberíamos armar ya en obra? A la mitad de la losa, ¿sí? Juntas longitudinales con pasadores. Estos pasadores, ¿no es cierto?, se van a colocar en las juntas longitudinales. Ya no estamos hablando de las transversales. El objeto es controlar el movimiento lateral de las losas en ausencia de un confinamiento, porque nosotros vemos que va a tener que estar confinado, ¿no? Sea con bordillos, sea con otra losa continua, ¿no es cierto? Sea con cunetas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, en la parte longitudinal se colocan este tipo de pasadores. Aquí podemos ver unas fotografías. Estos, miren, serían unos pasadores. Estamos viendo en las juntas transversales. Hablábamos que el hierro tiene que ser varilla lisa porque se va a embonar, ¿no? Va a tener un juego. Va a tener un juego, un capuchón, una especie de capuchón. Miren, aquí tenemos juntas transversales y en este costado de acá pues irían las juntas longitudinales, ¿sí? Y los aceros de refuerzo para unir las losas. Los que van a trabajar son los transversales. Aquí no estamos viendo bien esta fotografía. A ver, subámosle ahí. ¿Sí?
La colocación, ¿no?, de estos pasadores siempre a la mitad. Se construyen este tipo de estructuras con la finalidad de poder colocar adecuadamente a una altura que sea igual al espesor de la losa sobre dos, ¿sí? Ya durante obra, pues hay que fijarse bien que estén colocados al espaciamiento correspondiente, el diámetro requerido. Esto se va a hacer en grandes cantidades, porque estamos hablando de algunas cantidades de kilómetros, ¿no? Estos serían el acero, ¿no es cierto?, en las juntas longitudinales. Estos en las transversales. Aquí tenemos los dowels y aquí únicamente las barras de amarre entre losas. Aquí podemos apreciar que se trata de una machimbrada, ¿no? Junta machimbrada con acero de refuerzo en junta longitudinal. Eh, Había una pregunta de un chico la semana anterior respecto a qué es lo que sucedía, ¿no? Que en el caso de pavimentos flexibles se usaba el finisher y en el caso de pavimentos rígidos, ¿qué tipo de maquinaria se usaba? Justamente unas terminadoras de hormigón, ¿sí? Y hemos de ver, pues, oportunamente algunas fotografías de este tipo de equipos. Este tipo de equipos a veces van sobre ruedas de orugas o a veces sobre ruedas neumáticas. Hay que tener cuidado, ¿sí? Porque generalmente a veces golpean estos hierros, ¿sí? Y pues se desubican de su lugar correcto, ¿no? Entonces hay que tomar las medidas del caso, ir controlando ya en obra que esto no suceda, pues y si sucede previo a la fundición de la siguiente franja, habrá que colocar todos los hierros que están en las juntas longitudinales de una manera adecuada, de tal manera que cumplan su función. Hablábamos que a veces se podría colocar un elemento anfitrión, ¿no? Entre la placa de hormigón o la losa de hormigón y la subrasante, su base, ¿sí? Podríamos utilizar polipropileno o textiles especiales. La finalidad es cumplir, ¿no es cierto?, esta separación entre el hormigón cuando se está vaciando y la capa inferior, ¿sí? De esa manera lo que se impide es la contaminación de las dos partes, diría yo, del hormigón y del material de su base. Al igual que los casos anteriores, ¿no? Tenemos elementos, funciones, tipos más comunes, materiales, la subrasante, pues prácticamente la misma función que el pavimento flexible, pero va a servir en este caso de fundación, de cimiento para el pavimento rígido, en este caso, ¿no es cierto?, la losa de hormigón. Su base, el objeto, ¿no es cierto?, las funciones, controlar el bombeo, tiene también su función estructural, facilita el drenaje, facilita la construcción, puede servir de superficie de circulación vehicular, ¿sí? Amortigua los posibles cambios de volumen que podrían darse en la subrasante por cambios de humedad. En cuanto a los más comunes, una subbase de materiales granulares, una base estabilizada con cemento, una subbase, ¿sí? Y los materiales, pues ya lo vemos, ¿no? Son generalmente material granular, o si no, pues si vamos a colocar sobre una base estabilizada o una subbase estabilizada, pues de material granular tendrá cualquier elemento químico, sea cemento, sea cal, ¿sí? Algún otro químico que se coloque. Y obviamente vamos a tener que tener agua, ¿no? ¿Para qué necesitaríamos tener agua durante la construcción de una subbase? Para llegar a esta humedad óptima y poder tener una densidad de campo similar, ¿no? Algo parecida, casi igual, alrededor de un 95% de la densidad del laboratorio. El elemento de separación acabamos de ver, ¿no? Impedir, ¿no?, que exista una posible contaminación del hormigón, fundamentalmente eso. Eh, Podría haber eventualmente en algún momento, ¿no?, esta rotura de losas, este fenómeno del laveo, y si tenemos este elemento anfitrión, pues vamos a evitar justamente que suba agua y exista este fenómeno de bombeo de finos incluso, ¿no? Por eso dice aquí, impedir el flujo de agua capilar a la placa, disminuir la fricción entre la subbase y la placa. Materiales, polipropileno, alguna membrana geotextil, ¿sí? Y la placa, pues, de hormigón, ¿sí? Es decir, un hormigón estructural, va a ser la capa de rodadura, también necesitamos impermeabilizar, y ojo, chicos, siempre desde la subbase, desde la base, desde la subrasante, diría yo, debemos ir controlando que ya se vayan dando la sección transversal, es decir, estas gradientes tanto longitudinal como transversal.
tomando en consideración la transversal deberá drenar, ¿no es cierto?, hacia cunetas, hacia el borde exterior de los carriles. No nos podemos olvidar de este elemento fundamental en las losas, que son las juntas, para poder controlar el agrietamiento, ¿sí? Y como veíamos, ¿no es cierto?, pueden ser juntas de retracción, para evitar expansión, para evitar el alabeo, juntas de construcción, que podrían ser machimbradas, grutas inducidas, con elementos de transmisión de carga, ¿sí? La posición, ¿no? Estamos hablando en las juntas longitudinales, transversales, a veces incluso de separación, y pues estas juntas deben ser rellenadas, ¿no?, con asfaltos sólidos, masillas epóxicas, en algunos casos pues acero o madera. Tenemos aquí también los pavimentos semirrígidos, ¿no? Hablábamos que están conformadas por capas de rodadura de 3 a 10 centímetros, apoyadas sobre una capa de materiales estabilizados. Hay diferentes tipos de secciones, ¿no? Entonces, no nos enfoquemos en que ya en obra, en algún momento vamos a tener siempre la capa de subrasante, su base y la capa de rodadura. Vamos a tener una combinación de capas. A veces se coloca sobre la subrasante una capa de mejoramiento. A veces se estabiliza esta subrasante y sobre esa subrasante estabilizada se construye la capa o la estructura del pavimento, ¿sí? Entonces, estos pavimentos que los podríamos llamar semirrígidos, en los cuales la capa de rodadura pues no queda con losas de hormigón, ni tampoco va a quedar con con carpetas asfálticas, podríamos llamarle pavimentos semirrígidos, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? La base o placa estabilizada, esa de suelo o cemento, va a rigidizar, por eso se llama semirrígido, pero no vamos a tener una capa de rodadura de hormigón, ni de adoquín, ni de hormigón asfáltico, ni de hormigón hidráulico. Esta base estabilizada con suelo o cemento podría llegar a ser el alma del pavimento. Sí, es la que va a proporcionar la capacidad estructural. El problema de este tipo de bases de placas suelo cemento es el desgaste que se produce, ese pulimento, ese daño abrasivo que se produce por la circulación vehicular, ¿sí? Entonces, ahí tendría mucha importancia, ¿no? Ya utilizar, recuerdan que nosotros teníamos diferentes tipos de rodillo para hacer el proceso de compactación. Incluso en un momento hablábamos de los rodillos tipo tándem, estos de neumáticos, que se podría pasar ya en las últimas pasadas en las placas de suelo cemento con la finalidad de dar una adecuada rugosidad, ¿no es cierto? Un adecuado acabado a esas capas. Pero sin embargo, a pesar de hacer eso, no va a dar un buen resultado, ¿no? Sería importante considerar presupuestos para dar algún tipo de doble tratamiento superficial bituminoso o simple tratamiento superficial bituminoso a esa capa de suelo cemento, de esa manera impermeabilizar de una mejor manera y evitar que existan daños, ¿sí? Durante su construcción debemos recordar que al tener placas de suelo cemento, miren, nosotros tenemos que hacer riegos para poder curar, ¿no es cierto? Para poder ganar para que se produzca ese fenómeno químico, ¿sí? Y el cemento pueda absorber o cambiar las propiedades de ese suelo y de esa manera ganar resistencia. Entonces, no es muy recomendable que inmediatamente, ¿no es cierto?, una vez que se construye o se trabaja con el mejoramiento de este tipo de suelos, enseguida se coloque una capa de imprimación, porque lo que vamos a hacer es a impedir que haya esta hidratación. Entonces hay que primero curar, ¿sí? Se cura generalmente unos 7, 8 días, y luego de eso, ¿no es cierto?, ver qué es lo que sucede, qué tal queda cuál es el comportamiento, y de ahí sí, pues dar algún tipo de acabado a esa superficie, ¿sí? Bueno, en ciertas ocasiones, pues ya después de algún tiempo, ¿no es cierto? Ya cuando ha Una habido... pregunta. Sí, dime. ¿Cuál sería la diferencia entre la imprimación y ese ligante, el riego del ligante? Ya, verás, la imprimación, como su nombre dice, lo que queremos es que penetre en las capas inferiores esta emulsión, ¿sí? Esta combinación de asfalto con algún aditivo,
¿sí? Para que permita esa solubilidad en agua, ¿no? Porque ustedes saben que el cemento y como es el cemento asfáltico, el asfalto, con el agua no se lleva, ¿no? Es algo así como el agua y el aceite, no podemos mezclarlo. Entonces necesita colocar un producto químico que permita que se homogenice eso. Es algo así, por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento han leído los contenidos por ejemplo, de productos como, por ejemplo, la mayonesa. La mayonesa tiene un emulsificante para permitir justamente que se mezcle, ¿no es cierto?, el aceite con el resto de ingredientes y se presente de una manera homogénea. Igual, en las emulsiones asfálticas se mezcla el asfalto con químicos de tal manera que permitan esta mezcla con el agua y permitir hacer un riego sobre una superficie, ¿sí? Para que se penetre, ¿no es cierto?, penetre en las capas inferiores. Esta sería para poder hacer o recibir algún tratamiento superficial. Eh, Tú me preguntas cuál es la diferencia entre el riego y la capa de liga. El riego, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tener, para poder hacer un doble tratamiento superficial bituminoso o un simple tratamiento superficial bituminoso, pero efectivamente sobre una capa inferior. La capa en cambio, la capa esta de liga, por ejemplo, es para tratar de fusionar dos carpetas asfálticas. Tendemos una carpeta asfáltica y si nosotros al siguiente turno, que es muy difícil, si no a veces pasan semanas, colocamos la siguiente capa o carpeta asfáltica, porque una carpeta asfáltica se puede colocar de 2 pulgadas en 2 pulgadas. Si tenemos un diseño en el cual nos dé unas 6 pulgadas, deberíamos por lo menos, ¿no?, hacer en 3 etapas. Entonces, para que se peguen, se unan estas capas, tengan una mejor fusión entre capa y capa, antes de colocamos una capa de 2, colocamos una capa de riego asfáltico, ¿sí? Y de ahí sí, pues, colocamos las siguientes 2 pulgadas. Y así procedemos hasta completar el espesor de la carpeta asfáltica de acuerdo al diseño. Esa es una capa de liga, ¿sí? Una capa de imprimación, en cambio, lo que nosotros queremos es que el asfalto penetre, penetre en las capas inferiores. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, después de haber hecho una base estabilizada, después de algún tiempo, estamos viendo que esta se está dañando, podemos pasar o hacer una conformación de esa capa de rodadura para luego de eso, pues, tratar de impermeabilizar con algún tipo de material, ¿sí? Ok. Entonces, estas capas, hablando de pavimento semirrígido, estas bases estabilizadas, lo que van a permitir justamente es absorber en algo, ¿no? En algo estas cargas de tráfico y lo que deberíamos nosotros es en algún momento, pues tratar de impermeabilizarlas, ¿no? Para lo cual deberíamos pensar en construir una carpeta asfáltica a futuro, ¿no es cierto? O si es que ya está en tu diseño, y después de eso, pues continuar con los cuidados debidos a fin de alargar su periodo de vida útil. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de estructuras, chicos, como les decía en esta gráfica de acá, ¿no? No es que vamos a pensar que siempre vamos a encontrar únicamente 3 capas o 4 capas, ¿sí? Incluso podríamos llegar a tener unas capas de doraduras muy, muy grandes en espesor, ¿ok? ¿Cuáles serían, no es cierto, los materiales de la subrasante? ¿Cuáles serían las funciones, los tipos más comunes, materiales para cada una de las capas? Prácticamente, pues aquí he encontrado un cuadro en el cual podemos decirle, por ejemplo, la subrasante. Sirve de fundación, es obvio, ¿no? Porque se va a colocar toda la estructura de pavimento. Podríamos tener igual corte terraplén mixta, como habíamos hablado. Si encontráramos una subrasante de suelo, pues de roca, por ejemplo, en este caso sería lo mejor, pero no siempre se puede encontrar. La base o placa de suelo cemento, ¿no es cierto? Estamos hablando de pavimento semirrígido. Vamos a tratar de mejorar sus propiedades estructurales, a tratar de impermeabilizar. A veces solo queda a este nivel, ¿sí? En ocasiones, pues ya hay presupuestos, se colocan carpetas asfálticas. Eventualmente, incluso podría combinarse en un diseño nuevo, ¿no? Decir, bueno, pues tuve un suelo tan malo que sobre en lugar de hacer un mejoramiento, voy a colocar una base estabilizada con cemento o con cal o con algún producto químico y sobre esa voy a colocar algún tipo de capa de rodadura, sea de hormigón o sea de carpeta asfáltica, para poder proteger, ¿no es cierto?,
esta capa de acá. El último pavimento que deberíamos nosotros revisar corresponde al pavimento articulado. Y no tomemos en cuenta que el pavimento articulado es únicamente adoquinado, ¿no? Podríamos tener adoquines de piedra, por ejemplo, en algunos cantones pequeños e incluso grandes, como por ejemplo la Tacunga. Hay sectores, ¿no es cierto? Incluso aquí en Quito, ¿no? En donde en lugar de bloques de adoquín prefabricados, hay bloques de piedra, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Ya vamos a ir conversando en su oportunidad y conforme avancemos en el curso, cómo es que se debe construir y qué cuidados debemos tener ya durante la construcción de este tipo de pavimentos. Los pavimentos, Hay una sí, pregunta, dime. perdón que la moleste. ¿Es relacionado a lo que son los pavimentos rígidos? Hay una tecnología nueva que se está aplicando que se llama TCP. No sé qué tan aplicable es aquí y el único que he visto que están haciendo aquí en Quito es en el PUAE, que es en San Patricio, si no me equivoco. Y más o menos de qué es lo que trata o qué es lo que mejora A con ver, esta nueva me tecnología. dices tú la tecnología TSP. Ajá. Ya. Mira, realmente es una tecnología nueva, yo no la he escuchado, sí, pero déjame anotar y pues Lo, lo podremos discutir de pronto el día de mañana para ver de qué se trata. ¿En qué proyecto está? porque Este es el que está, este es el que está haciendo, creo que, ¿cómo es esta distribuidora de hormigón que hay? Esta empresa grande que está planteando esta, que la cual no necesita juntas. No sé, porque ¿cómo te enteraste tú sí, de esta? se está realizando por parte del EMOP, Sí, en la cual en la dicen que no parte de lo que es el necesitan PUE. juntas, que no hace falta la colocación de juntas, ¿no? Es Ajá, una sí, nueva, o sea, el objetivo. es una nueva tecnología que está proponiendo, ¿cómo es esta distribuidora? Esta que distribuye, Olsin me parece que es. Sí, Sí, todavía está en sí, pruebas. El municipio supuestamente. de Quito, LEMOP está realizando estas pruebas, pero realmente yo he conversado con algunos fiscalizadores que están en la zona, sí, y ¿Ya? ellos no están poniendo las manos al fuego por esa tecnología mientras no tengan resultados, porque no tenemos nosotros, primero, especificaciones técnicas con respecto a esa tecnología y tenemos que ver cuál es el comportamiento, ¿no? La, Con la temperatura. Entonces, ellos están trabajando y dicen, no hace falta juntas. porque respecto a lo que anteriormente se hacía, que se yo, los paños de 450 por Sí. 450 de un lado de Ajá. la carretera, ahora lo que se pretende es, de acuerdo a lo que leí también, es que estos paños sean de 2 por 2 o de Ya, 250 por ya. 250 con el Verás, objetivo de a que altas el, temperaturas, sí, perdón, a bajas temperaturas, en realidad la técnica de pavimentos flexibles, de pavimentos rígidos, lo que nos aconseja es que estos paños, estas áreas de las losas, sean lo más cortas posibles. O sea, ajá, nosotros tenemos generalmente, se hacen paños o losas de 6 por 4, de 6 por 350, ¿sí? Las ujú, más grandes, pero sí, se recomienda que se haga de menores dimensiones justamente con la finalidad de evitar este alabeo, ¿sí? Entonces imagínate lo que sería esta nueva tecnología en la cual eventualmente no haga falta ni siquiera pasadores. Y ajá, a la altura, a 3.000, a 2.800 metros que estamos, con los cambios y estos soles, estos cambios abruptos de temperatura que existen, entonces podría haber fisuras. Entonces esa ya, tecnología está probándose recién y hay algunos proyectos que están en el Valle de los Chillos, que está realizando sí, LEMOV conjuntamente con esta empresa, me parece que es Olsin, ¿sí? sí. Es experimental, ¿no? O sea, hay algunos tramos que se están haciendo para ver el comportamiento. Pero yo te digo personalmente, chicos, siempre y cuando estén considerados en las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, yo les digo un consejo sano para poder arriesgarse a utilizar ese procedimiento, ¿sí? En el Ajá, caso de que no estén en las especificaciones, hay que tener mucho cuidado. Les comento una particularidad. Por ejemplo, con relación a carpetas asfálticas, ¿sí? Las carpetas asfálticas es la mezcla de hormigón, perdón, de agregado grueso, fino, intermedio, filler y cemento asfáltico. Ese hormigón asfáltico tiene unas propiedades.
¿sí? De estabilidad, de flujo, relación de vacíos y un comportamiento, incluso unos módulos de rigidez. Eso puedes tú verificarlo con las especificaciones y garantizar, ¿no es cierto?, que una empresa está entregándote esa calidad de hormigón asfáltico para colocarse en obra. Es algo así como controlar el hormigón, ¿no? Como controlar un hormigón que tenga calidad, que tenga resistencia, etcétera. Hay aditivos que mejoran el comportamiento de las mezclas asfálticas. Por ejemplo, PET, por ejemplo, el mismo polipropileno, incluso hay aditivos que se puede, o extras que se puede colocar en la mezcla. Por ejemplo, ahora no sé si han escuchado ustedes de las mezclas asfálticas autorreparables. Se coloca virutas, o digamos, ¿cómo les digo? Filamentos de acero, ¿sí? Para que se autorrepare con la temperatura misma de la superficie de estas mezclas asfálticas ya una vez tendidas. Mejoran sus propiedades, ¿sí? Es decir, va a soportar de mejor manera el efecto climático, va a mejorar sus propiedades de módulo, de elasticidad, va a mejorar su módulo de rigidez, pero no existen especificaciones de este tipo de mezclas aprobadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, imagínate, es como decir, tú contratas para colocar un material con una especificación y se te ofrece un producto con otra especificación que todavía no se conoce cuál va a ser su comportamiento, ¿no? Igual la persona que está diseñando, la persona que está investigando te va a decir que tiene unas propiedades, pero increíbles, ¿no? Pero mientras no se pruebe, yo personalmente, mientras no tenga una especificación, no autorizaría colocar. Ahí ya creo que es a cuenta propia y riesgo de la empresa en ciertos tramos para ver el comportamiento, pero como fiscalizador tú sabes que después tenemos responsabilidad hasta 7 años después. Eso significa que 7 años después puede ir Contraloría, sacar núcleos y ver cuál es el comportamiento de ese hormigón y te va a pedir justificativos del por qué no se cumplió con la especificación que te decía claramente los rubros y cómo preparar, cómo controlar, ¿sí? Y tú ahí no vas a decir, sí, pues yo coloqué eso porque vino una empresa y me ofreció a decir que el producto era bueno. Entonces eso hay que tener cuidado con eso, chicos, ¿sí? Espero haber podido absorberte tu, tu consulta y los cuidados que Gracias, tenemos que ingeniero, tener. sí. Porque imagínate, son miles de Ajá, metros cúbicos de losas de hormigón, losas de hormigón. Y sí. obviamente O sea, están porque lo susceptibles que a me que puedan pareció presentarse interesante, fisuras. Ah, perdón. lo que me pareció interesante de ese método nuevo es que, por decir, obviamente el hormigón como tal no trabaja a flexión. Entonces, Así es. como son estos paños mucho más menores, digamos como tal de 2 metros por 2 metros, el eje no va a afectar a todo el paño, sino que un paño va a afectar a la parte izquierda y un paño va a afectar a la parte derecha. Entonces, no va a flejar, digamos como tal, a lo Verás, largo del si tiempo. Y acaso eso con me respecto pareció algo interesante. a lo que tú me estás manifestando y que vamos a conversar, uno de los errores y cuidados que se debe tener ya durante la construcción, pues, estamos cambiando de tema que todavía no llegamos a esa unidad, a ver, déjenme ver. Ujú. Ya, espérate un ratito, conecto esto para poder, conecto bien el mouse, si no, no hay cómo dibujar. Ya, ok, chévere. Mira, cuando nosotros tenemos una vía, suponte que este es el ancho de vía, chicos, hormigón rígido, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de que las losas, ¿sí? Las losas de hormigón que estamos colocando, ¿no es cierto? Cualquiera sea su dimensión, ¿sí? No coincidan, ¿sí? Esta junta de aquí, esta junta que sería una junta longitudinal, no coincida, ¿sí? Con las huellas del tránsito. Imagínate si estas son las huellas del vehículo, los ejes del vehículo, justamente van a circular por esta zona. Y al circular por esta zona van a causar daños justamente en las uniones de estos paños, ¿sí? Por eso que generalmente, si ustedes se fijan, y ahora ya se van a fijar, ¿no? Se divide en paños de esta manera, ¿no? De tal manera que las losas
¿sí? No sufran estos posibles daños cuando los vehículos ya se canalizan a través de las juntas, ¿sí? Entonces, ese es uno de los cuidados, justo lo que dice el compañero, ¿no? Que hay que tener cuidado, que lo que sucede es que se dañan las juntas. Si las juntas no están diseñadas que haya una circulación continua de vehículos a través de sobre estas juntas, ¿sí? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y lo que dice el compañero, ¿no es cierto? Esta nueva empresa lo que está diciendo es, bueno, este hormigón no se necesita las juntas, únicamente cortes, no dowels, y con eso nosotros solucionamos los posibles efectos que puede haber haciendo paños más pequeños, ¿sí? Esto no es nuevo, chicos. Esto de los paños más pequeños se coloca sobre todo en alturas cuando hay muchos cambios de temperatura. Mientras más pequeñas son, menos inconvenientes vamos a tener. Bueno, continuemos. Los pavimentos de adoquín, ¿no? Están conformados de esta manera. Tenemos la subrasante, tenemos una capa granular. Eventualmente incluso podría ser tratada, pero sobre estas capas lo que vamos a colocar es una cama de arena. Estas camas de arena, no más de 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros. Lo único que va a servir es de una capa nivelante, ¿no? Para poder recibir los adoquines. No tiene ningún aporte estructural, ¿sí? Los adoquines, pues hay diferentes formas, deben ser trabados y luego, una vez colocados, pues habrá que colocarse un material sellante. Este material sellante generalmente va a cumplir una granulometría y va a ser justamente arena, ¿no? Arena, no se aconseja colocar ningún otro material, eso te dice la especificación. Sin embargo, hay proyectos, por ejemplo, en la 24 de mayo, cuando se hizo la reparación de del adoquín de piedra que se tiene en el sector, se colocó, ¿sí? Se colocó sobre una capa muy pequeña, en lugar de la cama de arena, se colocaba un hormigón muy pobre, con un hormigón, ¿no? Para poder colocarlos, acomodar los adoquines de piedra, y se colocó incluso un sellante mezclado con un poco de cemento con la finalidad de tratar de impermeabilizar, porque no se tuvo un buen resultado. Igual se hizo ese mismo tipo de trabajo, por ejemplo, en la calle Tarqui, aquí por la Contraloría, ¿sí? Hay una subida ahí hacia la Facultad de Medicina, ¿sí? En la cual se trabajó de esta manera, ¿no? Sobre las subrasantes se colocó una capa de hormigón y sobre esa se fue acomodando los adoquines de piedra. Justamente es una sola cuadra que se hizo eso, voy a buscar unas fotografías, ojalá las tenga. Y luego de eso, pues en lugar de sellante igual se colocó, ¿no es cierto?, una mezcla entre adoquín y adoquín. Y justamente así que hace unos 15 días que volví a pasar por esa calle, veo que igual los daños se siguen presentando, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado trabajar con adoquines de piedra, pero esa es otra metodología que está aprobada incluso dentro de las especificaciones. Eh, bueno. Aquí vemos un corte, el mismo corte que en el anterior, ¿no es cierto? Tenemos los adoquines, no obstante, igual, ¿no? Gradientes transversales. Aquí no se aprecia en esta fotografía, no falla en estas fotografías, pero tenemos que tener también las gradientes transversales y longitudinales. Y aquí nos faltaría incluso unas bermas de confinamiento que generalmente se colocan entre las esquinas, ¿no? Entre las esquinas en una vía. Entonces, la base, característica y funciones son similares a todas las que hemos visto anteriormente. La cama de arena únicamente, ¿no es cierto?, entre 3 y 5 centímetros. No menos de 3 ni más de 5, ¿sí? Hay textos en los cuales dicen, por ejemplo, textos colombianos nos dicen una capa de 5 centímetros. Pero yo les sugiero que no deberíamos colocar menos de 3 ni más de 5, porque si nosotros colocamos esta cama de arena en exceso, va a haber asentamientos diferenciales de los adoquines y vamos a tener problemas de hundimientos muy diferenciales, pero al fin y al cabo nos va a acabar entorpeciendo esa capa de sellante y va a permitir después el ingreso de agua. Y los primeros finos que van a ser lavados, ¿no es cierto?, que van a ser expulsados por bombeo, son los de esta cama de arena. Y en la primera lluvia, y si tenemos pendientes fuertes, va a haber el acarreo del adoquín. No se va a perder el adoquín, pero nos va a tocar volver a hacer un trabajo del acomodo de adoquines, de bacheo con mismos adoquines, pero no va a quedar adecuadamente. Sí, o sea, siempre que se repara adoquín hay que tomar muchas precauciones para hacer un buen trabajo y dejar adecuadamente nivelado, ¿sí?
Caso contrario, se ve, pero ahí sí se acuerdan de quién es el director de obras públicas. Bueno, la superficie de rodadura de los pavimentos articulados constituyen bloques, ¿no es cierto? Decíamos que son de concreto, pueden ser prefabricados o de piedra incluso. El material sellante es otro paso de construcción, diría yo, que es súper importante en los adoquinados, ¿sí? Estas juntas entre cada adoquín debe sellarse con una arena que cumpla una especificación. Aquí esta arena limosa se coloca para impermeabilizar, ¿no? Se ha colocado algún tipo de material extra a la arena, pero la especificación nos dice claramente arena, y la arena tiene que tener una granulometría especial. Eh, es importante, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a poder terminar el adoquinado hasta sea el bordillo o la cuneta. En este caso, pues tenemos cunetas de hormigón, hay cunetas prefabricadas. Habrá que hacer los cortes que sean necesarios, ¿sí? Y habrá que incluso se funde cordones, ¿sí? Que deberían ser de un hormigón adecuado, ¿no? Que tenga un grado de resistencia importante, como nos dice la especificación, pero es lamentable que se hace los cortes, a veces no se los hace los cortes de una manera adecuada e incluso se coloca hormigón pobre y eso es un inconveniente porque imagínense al colocar un hormigón pobre para poder sellar estas juntas, estos cordones de confinamiento. Si el adoquín es de 350 kilos para centímetro cuadrado, el hormigón, cuando nosotros hacemos las mezclas, bueno, pues cuando se compra premezclado nos van a garantizar las resistencias, ¿no? 280, ¿sí? Pero cuando se mezcla en obra para estos cordones de confinamiento, creo que con mucha suerte la resistencia de este hormigón que se coloca llegará a unos 120 kilos, 150 kilos por centímetro cuadrado. Si estos adoquines se dañan a veces con el tráfico, imagínense en esos cordones con concreto de mala calidad. Entonces, esa es otra cosa importante que debemos fijarnos, tanto como constructores como fiscalizadores, ¿sí? Que estos cordones, que se trate de cortar justamente hasta el filo, prácticamente solamente para sellar. Y para eso, pues hay que hacer un trabajo muy adecuado, ¿no? Si nosotros ustedes han visto, chicos, que cuando se coloca, por ejemplo, en un baño mayólica o algún tipo de recubrimiento, tratamos, ¿no es cierto?, de hacer los menores cortes posibles y que pues queden totalmente confinadas, ¿no? Las paredes con ese recubrimiento. Se debe tratar de hacer eso, ¿no? De tal manera que cuando se tenga que hacer los cortes sean exactos y evitar que nos quede de esta manera para poder colocar estos cordones de confinamiento, que al fin y al cabo lo que van a hacer es impedir, ¿no? El desplazamiento de los adoquines y un confinamiento adecuado, pero qué mejor un confinamiento adecuado con adoquines. Y si es posible ver, ¿no? A veces se ve en ciertos proyectos en donde este cordón prácticamente se ha anulado a una cantidad muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Y tomen en cuenta que incluso los vehículos van a orillarse hacia este lado. Y si el hormigón es pobre, el que se coloca en estos cordones de confinamiento, pues estamos condenados a que aparezcan fisuras en algún momento, daños en algún momento, va a entrar agua en algún momento y va a comenzar a destruir las carpetas, como es la capa de rodadura, ¿sí? La función de este cordón de confinamiento es impedir el desplazamiento lateral de los adoquines, proporcionando un confinamiento adecuado. Se utilizan normalmente cordones de concreto que deben cumplir una buena resistencia, ¿sí? Si tenemos adoquines de una resistencia tan grande, imagínense en lo que es colocar aquí una mezcla muy pobre para poder complementar y confinar. Tomen en cuenta que los vehículos se van a orillar hacia estos lados. Entonces, si los adoquines, si este falla, comienzan a moverse los adoquines y el daño va a ser más grande, ¿sí? Aquí podemos ver la manera de curiosidad, ¿no? Esta sección de una vía, en la cual, la vía romana, ¿no? Miren, siempre materiales de mayor granulometría en la parte inferior, ¿sí? Para evitar justamente que se dé el fenómeno de capilaridad, ¿sí? Por presencia de niveles freáticos o cambios incluso
del comportamiento de los niveles freáticos. A veces aparecen niveles freáticos y no se pueden drenar. Entonces estamos garantizando, miren, y seguimos con la siguiente capa. Un material de menor tamaño nominal máximo, un material más fino y la capa de rodadura. En este caso, ¿no es cierto? Son bloques de piedra, ¿sí? Pendientes, miren, se aprecia, ¿no es cierto? Una pendiente transversal, ¿sí? Bueno, pues aquí faltaría los elementos de drenaje, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Y graves en esto. ¿Cómo reconocer si es que yo estoy circulando en una carretera que se está construyendo? Estoy circulando a nivel de su base, a nivel de base, ¿no? Es lo primero que se pregunta. A veces uno dice, y el fiscalizador, el constructor le dice, en esta sección, en este kilómetro estamos a nivel de base. Vas 2 kilómetros más adelante, te dicen, aquí estamos a nivel de su base. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Obviamente necesita de experiencia, pero por el material granular, ¿no es cierto? El material clasificado que se está colocando, por el tamaño nominal del mismo. ¿Sí? Entonces hay que ser observadores en el material y de esa manera pues te vas a dar cuenta claramente qué tipo de material están tendiendo en qué abscisa. ¿Sí? Al principio, preguntar, chicos, preguntar no es malo. Preguntando se aprende. ¿Sí? Miren aquí hay un inconveniente, ¿cierto? Bueno, primero se está colocando una capa de adoquines de piedra, no hay problema. Miren, estos no son hexagonales como los que nosotros generalmente vemos, son son rectangulares, ¿sí? Miren, aquí se está colocando unas piola, ¿no? Con la finalidad de guardar el alineamiento en los bloques. Pero generalmente lo que se debe colocar es construir maestras, ¿sí? Que son, digamos, siguiendo, ¿no es cierto? Una maestra se va colocando una fila de adoquines, o podría ser aplicado también a empedrados de piedra, ¿no es cierto? De tal manera que se vaya confinando entre maestra y maestra, porque cuando se trabaja de esta manera se corre el riesgo de que se desalinee la colocación de los adoquines. Entonces siempre hay que colocar las maestras. No sé si tengo más adelante, no tengo, pero bueno, en algún momento ya hemos de ver unas fotografías con maestras para poder garantizar, ¿sí?, la alineación de los adoquines, ¿sí? Las maestras no son, ¿no es cierto?, más que colocar, ¿no es cierto?, una fila de adoquines en esta parte, ya garantizando, ¿no es cierto?, la alineación. Acá pues podríamos colocar otra maestra garantizando la alineación y de ahí sí puedes ir conformando por áreas, por retazos. Aquí también debería haberse colocado una maestra, ¿sí? A veces dicen, no, es que ingeniero, yo ya soy acostumbrado así, se les da un golpecito y ya vamos acomodando y guardando la alineación. Lo peor es ver en este tipo de estructuras de estas capas de rodadura que los adoquines van así, ¿no? Una alineación que no corresponde. Ya colocado, no hay cómo arreglar. Toca levantar todo y volver a hacer. ¿Sí? Ok. Ingeniero, una Dime. cosa. Sí, dime. Estaba leyendo ayer en la normativa respecto a la compactación del adoquinado ya cuando está colocado. Entonces, era mi duda con qué material, o sea, con qué equipo se realiza esa compactación. Ya, Para que no vayan igual. Ajá. Ya, verás, primero nosotros tenemos que ir colocando adecuadamente, como dice la especificación, ¿no? Con trabajos de compactación, con rodillos, ¿no es cierto? Con lo que es pasar el carro cisterna, llegas a la cota correspondiente de la capa inferior, sea base o subbase, tendrás que revisar grados de compactación de campo y revisar con laboratorio y ok, cumple, colocaríamos aquí la capa de arena, ¿no es cierto? No más allá de 3 a 5 centímetros. Luego de eso, pues se colocará el adoquín, las maestras, iremos cerrando. Luego de eso se bota material fino que va a sellar, ¿sí? Las uniones entre adoquines, ¿sí? Y generalmente se dice pasemos la plancha. Cuando son adoquines pequeños saben pasar la plancha, no son más que estas planchas vibratorias que lo que te van a pedir es un acomodo prácticamente muy pequeño, ¿no? Son solamente diferenciales, pero podríamos eventualmente, ¿no es cierto?, pasar sin vibración, los rodillos convencionales,
pero eso eventualmente, en el caso de los adoquinados que se hizo en Pelileo, pues sí se pasó plancha, ¿sí? En el caso de otros adoquinados pequeños que nosotros hemos hecho en el sector de Amaguaña, ¿sí? No fue necesario, simplemente con un buen trabajo y una colocación del material sellante, que incluso los mismos vehículos, ¿no es cierto? Cuando ustedes coloquen el material sellante, no es necesario barrerlo después, hay que dejarlo ahí para que las mismas llantas vehiculares nos ayuden a que ingrese material dentro de estas uniones, ¿sí? Y eventualmente, pues los rodillos que tenemos, pero sin vibración, se pueden pasar sobre, ¿no es cierto?, sobre las áreas adoquinadas, de tal manera de garantizar que existe una adecuada trabazón entre ellos, ¿no es cierto?, se traten de algunos que quedaron no muy bien asentados, se asienten. Sin embargo, esos cuidados hay que ir cuidado ya durante la construcción, porque incluso se puede colocar o hacer controles, ¿no es cierto?, para colocar regletas sobre, una especie de regletas sobre los adoquines y evitar que haya unas diferencias entre esa regleta y haya unos niveles adecuados, ¿sí? Entonces, el mismo equipo, ¿no? Se le llaman planchas vibratorias, ¿sí? Eso. Bueno, ya hemos de conversar de la parte constructiva, qué cuidados hay que tener. Ok, chicos. Algo que continuemos con una parte, ¿sí? Respecto al ensayo CBR, ¿sí? De una vez. Avancemos, tenemos una media horita más, chicos. A ver, permítame un ratito ver dónde lo tengo para ver qué tema continuamos. A ver, documentos. Un momentito. Okay. De una vez. Listo. Continuar. Estamos ahí. Ok. Revisemos un poquito el ensayo ensayo CBR, ¿sí? El ensayo CBR de laboratorio, que es el que vamos a hacer en la práctica el día de mañana. Tiene como toda norma, ¿no es cierto?, un número, un año de revisión. En realidad, la subrasante, ¿no es cierto?, constituye algo fundamental en la explanación de una vía, es decir, en la construcción de la estructura incluso de un pavimento. Entonces, esta subrasante va a soportar y va a recibir, ¿no es cierto?, parte de las cargas del tránsito, y nosotros debemos controlar esta subrasante. Debemos tener un parámetro en esta subrasante que nos va a ayudar para poder hacer un diseño de pavimentos. En nuestro medio usamos la metodología AASHTO 93, y la metodología AASHTO 93 usa justamente el parámetro de CBR, ¿sí? En realidad, la deformación que podría tener un pavimento, ¿sí?, es un condicionante del comportamiento que vamos a tener en el suelo. La función de esta subrasante es que nos proporcione un adecuado apoyo, un razonable apoyo, ¿sí? Porque va a recibir todas estas capas de la estructura, ¿sí? Ya vimos cómo está estructurado un pavimento. E incluso este material de la subrasante podría tener ciertas características de expansión. Entonces nosotros debemos considerar en nuestro diseño si es que este material es muy expansible o no, qué problemas son los que nos podría presentar, ¿sí? Porque en realidad esta subrasante sobre la cual vamos nosotros a apoyar toda la estructura del pavimento debe conservar su capacidad de soporte durante toda la vida útil, ¿no? Entonces esta capacidad de soporte que tiene esta subrasante debe ser alto, debería ser alto, pero debemos nosotros conocer cuál es ese valor, ¿sí? Y eso pues lo hacemos a través de este ensayo de CBR, ¿sí? En realidad son de las siglas de California Bearing Radio, que no es más que el valor relativo de soporte, y con esto una aclaración, ¿sí? BRS, valor
relativo de soporte se le asocia con CBR. Hay algunos textos mexicanos, por ejemplo, que nos hablan el BRS, nos dicen BRS. Y la mayoría de los textos nos dicen CBR. Estamos hablando de lo mismo. Es una metodología, ¿sí?, para poder determinar la resistencia de los suelos de subrasante. Y diría yo también, podemos determinar la resistencia de los suelos o del material de la subbase, el material de la base, ¿sí? Porque son parámetros que se requieren para el diseño. En un diseño de pavimentos, metodología, esto nos van a decir CBR de la subrasante, 15%. CBR del material de base o de subbase, 50%. CBR de material de base, 80%. ¿Sí? No es más que de esa porción de material, de esa parte de la estructura, se ha realizado un ensayo de CBR para poder tener este valor y que conjuntamente con otros elementos de diseño o parámetros de diseño nos permiten determinar los espesores de las diferentes partes de la estructura de pavimento. ¿Sí? Es un método desarrollado por la División de Carreteras de California. Este método es muy utilizado en Sudamérica, así como hay ventajas y desventajas. Hay muchas críticas a la metodología esta de AASHTO, que utiliza el CBR, ¿sí? Pero esa es la metodología que usamos en nuestro país y que es aprobada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, necesitamos hacer o conocer cómo es esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo durará un ensayo de CBR? ¿Cuánto tiempo, si deberemos hacerlo, en qué condiciones la muestra? ¿En qué consiste? ¿Cómo determinar este valor de CBR? ¿Cómo se obtiene este valor de CBR? Ya vamos a ver el día de mañana, ¿no es cierto? El laboratorio nos va a decir cómo se preparó la muestra, pero para acortar un poco, la muestra de CBR, la muestra con la cual se va a hacer este ensayo, debe tener o debe ser preparada en base a la densidad máxima del laboratorio y humedad óptima. Es decir, la muestra vamos a tener que hacer un ensayo de compactación, sea un ensayo de compactación Proctor, estándar o modificado, ¿sí? Ustedes ya conocen y si no, pues van a revisar el ensayo Proctor estándar y el modificado difieren en la energía de compactación, es decir, el peso del martillo, número de capas, ¿no es cierto? Y una vez que ya sacamos varios puntos de densidades, ¿no es cierto? Trabajando con este molde, podemos elaborar una curva de compactación y determinar esta humedad óptima y densidad máxima seca. Entonces, esos valores son importantes porque con la densidad seca máxima y la humedad óptima, debe prepararse la muestra para hacer este ensayo de CBR. ¿En qué consiste, no? Luego de un proceso de remojo de la muestra, nos saben decir en algunos laboratoristas o en algunos textos, se le satura a la muestra durante 96 horas. Durante esas 96 horas se va a medir su expansión cada 24 horas. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a conocer las dimensiones de la muestra, vamos a colocar un defermímetro sobre la muestra, ya hemos de ver las particularidades y vamos a ir tomando medidas de expansión. ¿Sí? Una vez que ya se tome las medidas de expansión y pasan las 96 horas, se sacará la muestra de unos tanques, ¿no es cierto? Porque se le tiene sumergida la muestra en unos tanques, se la escurrirá y esa muestra se la llevará a una prensa, ¿sí? Y lo que se va a hacer es que penetre un pistón en esta muestra, ¿sí? A una profundidad de 0.1 pulgadas, y se va a medir cuál es el esfuerzo para penetrar esa 0.1 pulgadas. Y se compara con el esfuerzo de una piedra patrón, es decir, se tiene una muestra patrón en la cual se ha hecho penetrar 0.1 pulgadas y se ha medido el valor del esfuerzo. Se compara los esfuerzos. ¿Sí? Ok, entonces, al fin y al cabo vamos a comparar los esfuerzos. El esfuerzo del suelo ensayado, de la muestra ensayada, con el esfuerzo en el suelo patrón. ¿Sí? Entonces, obvio, ¿no? Metemos la muestra. A ver, vamos a ver si es que lo rayamos por aquí. A ver un ratito donde puse acá. Entonces, primera cosa, chicos.
El ensayo de compactación. Ensayo de compactación, determinamos la densidad máxima, determinamos la humedad óptima, ¿sí? Con estos dos datos, preparo mi muestra, ¿sí? ¿Cómo preparo mi muestra? Yo voy a tener un molde de CBR, ¿sí? Igual parecido al molde de compactación, pero con una particularidad. La particularidad es que este molde en la placa inferior, si aquí tenemos la placa inferior, va a tener unos orificios, todo normado, ¿no? Aquí lo estoy poniendo así al azar los orificios, pero todo está normado, número de orificios, tamaños de los orificios, etcétera, ¿sí? Y igual se va a compactar por capas. Se va a compactar por capas, va a haber un martillo específico para el ensayo de CBR, ¿sí? Una vez que ya está completado nuestro molde, ¿no es cierto? Nosotros vamos a llevarle al molde, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener un tanque con agua, ¿sí? Nos llaman los tanques de saturación. Se coloca, ¿no es cierto?, el molde sobre dos piezas, ¿no? Porque lo que queremos es que entre agua también por la parte inferior. Recuerden que el molde en la parte inferior tiene orificios. Aquí va a estar el molde, ¿sí? Se va a colocar un trípode con un vástago, ¿sí? Al filo de la muestra. La muestra va a estar con unas sobrecargas, unas placas metálicas, ¿sí? Que va a significar el peso de la estructura de pavimento, porque entienden, ¿no? Tenemos la subrasante y sobre la subrasante va a ir la estructura de pavimento. Entonces, estamos haciendo un ensayo, acá tenemos que colocar una sobrecarga que va a equivaler al peso de la estructura. Ese peso puede ser de 5, de 10 libras, pues ya se coloca estos anillos acá con el deformímetro y se va a medir cada 24 horas cuál es el porcentaje de expansión. Entonces vamos a medir la expansión de ese material. Pasan las 96 horas, se saca esta muestra, se la drena durante 15 minutos, ¿sí? Se la coloca de costado, ¿no? En algún envase y pues se espera 15 minutos para que el agua drene. Una vez que pasan los 15 minutos, se lleva la muestra a una prensa, ¿sí? Se coloca la muestra, ¿sí? Con los anillos de carga, estos anillos que representan la estructura de pavimento, y ahí tienen un orificio estas sobrecargas para permitir que se coloque el pistón que va a penetrar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente aquí va a haber un anillo de carga, ¿no es cierto? Va a tener que darse cierta velocidad. Hay equipos manuales en los cuales se tiene que girar, ¿no es cierto?, una manivela para que se dé una velocidad de penetración estandarizada. Los equipos automáticos pues ya no tienen esta manivela y automáticamente ya está seteada la velocidad y comienza a penetrar. Como se tiene la constante del anillo, en el caso de los equipos manuales, habrá que tomar las medidas, ¿sí? Y aquí también se va a colocar otro deformímetro para ver cuánto está penetrado, para ver la carga y penetración, ¿sí? Entonces nosotros vamos a necesitar medir cada 0.1 pulgadas, 0.2 pulgadas, 0.3, 0.4, 0.5, ¿sí? Para ver cuál es el esfuerzo que se tiene en mi muestra y comparar con un esfuerzo patrón, que sería esta ecuación, ¿sí? Y en base a eso determinar el valor de CBR, ¿sí? Podríamos tomar también como referencia o tomar el valor también de CBR a una penetración de 0.2 pulgadas, pero generalmente se hace a 0.1 pulgadas. Aquí podemos ver nosotros un molde de compactación. Estas son las pesas que se colocan en la parte superior. Una de estas va en la parte inferior, ¿sí? Se coloca la muestra y pues otras sobrecargas en la parte superior. Aquí podemos ver una prensa manual, ¿sí? Que tiene su anillo de carga. ¿Qué significa eso cuando tenemos anillo de carga? ¿Cómo tenemos que tomar las medidas y qué tenemos que tomar en consideración? A ver, señor Toaquiza, o señorita, a ver, Sí. No, señor Toaquiza, tenga la bondad. A ver, ¿qué tiene que ver usted cuando va a trabajar con anillo de carga? ¿Qué debe tener? la medida inicial. La constante.
la constante del anillo. ¿Y cómo determina usted el valor de carga que se transmite a través de cualquier aditamento si tiene una lectura? Por el tiempo. La lectura que se lea en el dial por la constante de carga me va a dar, ¿no es cierto?, la fuerza, la presión. Es decir, no la presión, sino la carga que se va a aplicar en este vástago. Y si yo tuviera un área, ¿cómo sacaría el esfuerzo? Al tener ya la medida de la carga, porque para tener la carga, leo en el dial, recuerdan los ensayos que se hacían los triaxiales. Tomaba la lectura, multiplicaba por la constante y ya tenía yo la carga. ¿Cómo saco el esfuerzo en este punto cuando tengo aquí una muestra? Y ya tengo la carga. Le divido para el área. Dividido para el área, correcto, ¿no es cierto? Entonces, obteniendo ya ese esfuerzo a una penetración de 0.1 pulgadas, comparo con este esfuerzo, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son las peores condiciones de una muestra que esté saturado, ¿no? Con el fin de duplicar en el laboratorio la condición más crítica, ¿sí? Se hace la muestra en saturación. Sobre todo en materiales finos. Materiales gruesos, a veces ustedes escucharán en algún momento que se puede hacer la prueba de CBR sin saturar, ¿sí? Pero es importante hacerlo saturado porque esas son las peores condiciones. Entonces, con eso yo voy a tener un parámetro, como quien dice, más conservador, ¿no? Más seguro. Eso va a suceder en algún momento. Los ensayos de CBR se pueden efectuar también sobre muestras inalteradas obtenidas en terreno y sobre suelos de sitio. Incluso se puede hacer ensayos de CBR en sitio. La condición más crítica, ¿no es cierto?, es cuando el suelo está saturado, ¿sí? Durante 4 días, son las 96 horas, ¿sí? Y con una sobrecarga. ¿Qué sobrecarga se coloca en un ensayo de CBR? La sobrecarga equivalente al peso de la estructura. Luego de estas 96 horas de saturación, pues estos 4 días se saca, se quitan los sobrepesos, se escurre la muestra. Luego de que pasados los 15 minutos, ya que se ha escurrido la muestra, se colocan nuevamente los sobrepesos y se lleva a la prensa, ¿sí? A esta prensa manual o una prensa automática, se coloca una carga de ajuste. Esta carga de ajuste es de 10 libras únicamente para que el pistón ¿no es cierto?, esté ajustado y esté acoplado a la muestra, y de ahí sí se empieza a hacer el ensayo. Se aplica la carga a una velocidad de 0.05 pulgadas por minuto, y se toma, ¿no es cierto?, varias medidas. Recuerdan, ¿no es cierto?, aquí estamos tomando cada 0.025 de pulgadas, 0.050, 0.075, 0.1, 0.3, para poder hacer una curva con varios datos. Nos va a interesar fundamentalmente para 0.1 y 0.2. Con 0.1 vamos a determinar el CBR. Una vez que hacemos la penetración, vamos a tener, ¿no es cierto?, las medidas de carga o las lecturas del anillo con la constante. Podemos multiplicar y tener las cargas para cada una de estas deformaciones, ¿sí? Con eso deberemos trabajar, deberemos sacar un poco de muestra del área en donde se hizo la penetración para ver la humedad de la muestra. Vamos a tener las expansiones que hemos tomado cuando estaba en los tanques de saturación la muestra, cada 24 horas, ¿sí? Y de ahí, pues, continuar y hacer algunos cálculos, ¿no es cierto?, entre esos, pues, los que vamos a ver. Penetración versus el esfuerzo, ¿sí? Va a prepararse 3 muestras. Miren, aquí vemos una muestra con 10 golpes, 25 golpes y 56 golpes, ¿sí? Y con el número de capas que sea 3 o 5. Estos son los golpes específicos para preparar una muestra para el ensayo de CBR. Debemos hacer al menos 3 muestras. Una con 10 golpes por capa, otra con 25 golpes por capa y otra de 56 golpes por capa. Entonces ahí nosotros podemos ver la razón de por qué hay tres curvas, penetración y esfuerzo, ¿sí? Estos son los datos que vamos a tener. Los esfuerzos podemos tenerlos en base a la carga que hemos aplicado, en base al área del pistón. La penetración, pues hemos tomado, ¿no es cierto?, las cargas y los esfuerzos para cada punto. Hablábamos de 0.025, 0.050, 0.075, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Es decir, vamos a tener todos estos datos de esfuerzo y penetración para cada una de nuestras muestras, lo que nos va a permitir hacer estas gráficas. Cuando hacemos estas gráficas, a veces nos sucede que las gráficas no nos salen justamente coincidentes con el origen. Entonces, pues habrá que trazar una tangente
y volver a hacer calzar, como quien dice, ¿no es cierto?, el eje. Generalmente cuando un ensayo está bien hecho, pues no sucede esto, pero eventualmente podría suceder. Y luego de eso, pues determinamos el valor del CBR, el esfuerzo en el suelo ensayado versus el esfuerzo en el suelo patrón. Hacemos una carga de las densidades que tuvo el material y el CBR alcanzado. Aquí vamos a tener de las 3 muestras, 3 puntos, ¿no? Una para 10 golpes, otra para 25 golpes y otra para los 56 golpes, ¿sí? Y como sabemos que la densidad que se debe alcanzar en campo, ¿no es cierto?, es 95% de la de laboratorio, pues veremos la densidad al 95% y trazaremos y obtendremos el valor de CBR de toda la muestra. Todo este proceso lo vamos a revisar el día de mañana, ¿sí? El día de mañana con la práctica. ¿Sí? Entonces yo les pido, por favor, pueden revisar en el libro también el proceso de diseño para aquellos que no tengan o no hayan consultado. Por ejemplo, el libro de Ingeniería de Suelos de Vías Terrestres de Alfonso Rico, ¿sí? En la página número 100, a ver, vamos a ver, 180, ¿dónde está? A ver, en el capítulo Influencia de los suelos expansivos, ahí podemos nosotros ver la prueba. Aquí está. La prueba, nos dice prueba BRS, ¿no? Que sabemos que es el CBR. En la página 187, 188, 189, ¿sí? Y una parte de la 190, ahí pues nos indica cuál es el procedimiento del ensayo de CBR, ¿sí? Va a haber un alcance, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? El ensayo CBR se parte a partir de tener un ensayo de compactación para tener esos contenidos y poder preparar. Ojo, no es que únicamente este ensayo se puede hacer a material de la subrasante, se puede hacer a capas de base, capas de subbase, capas de estabilizada suelo cemento, pero vamos a necesitar una prensa de mayor capacidad. Aquí podemos ver los materiales, ya vamos a ver esto incluso el día de mañana un video, ¿sí? Para que es mucho más fácil a veces poder ver. Aquí en la parte inferior vemos los diferentes moldes de compactación, como es de CBR, decíamos, ¿no es cierto? La diferencia es que tenemos nosotros en la capa inferior del molde de perforaciones. Vamos a necesitar un medidor para expansión, un trípode, deformímetros, ¿no es cierto? Un horno. Aquí vemos una prensa manual, ¿sí? Este reloj que está aquí es con la finalidad de dar cierto número de revoluciones para poder garantizar la velocidad de aplicación del pistón, que es 0.05 pulgadas por minuto, la velocidad de aplicación de la carga. Miren, aquí tenemos un dial, un deformímetro, entonces es importante conocer la constante del anillo para las lecturas que tenemos aquí, multiplicar por la constante del anillo y tener la carga. Si tenemos la carga y tenemos el área del pistón, podemos sacar esfuerzo. Esfuerzo y vamos a colocar la muestra con un deformímetro para ir conociendo a 0.1, a 0.2 de pulgada, 0.3 de pulgada, 0.4 pulgadas de penetración y tomar esas medidas. ¿Sí? Bueno, pues el horno para secar las muestras. Miren, aquí tenemos nosotros un molde de CBR, lo que les decía, ¿no es cierto? Tiene una norma, tiene unas dimensiones. Sobre este molde, ¿no es cierto? Ya preparada nuestra muestra, vamos a colocar este trípode, ¿sí? Haciendo coincidir con la superficie de nuestra muestra o de las sobrecargas, esta punta de aquí que nos va a hacer que si es que se expande cuando está metido esto saturado, va a comenzar este pistillo, ¿no es cierto? Va a subir y va a marcarnos una expansión, ¿sí? Entonces vamos a medir las expansiones, ¿ok? Miren las características del pistón de penetración, tenemos las dimensiones, ¿sí? Tenemos estas placas que se colocan sobre el molde, ¿sí? Entonces preparar la muestra para hacer el ensayo de compactación. Y luego de eso, pues, tomar la medida de la muestra, el peso de la muestra, etcétera, ¿no es cierto? Y poder continuar con el proceso. Medimos de expansiones, esto pues van a tener que ustedes revisarlo, ¿sí? Y hacer la prueba de penetración, ¿sí?
Luego, pues habrá que desmoldar, sacar una muestra para tener el contenido de humedad. Y como referencia, tomemos en cuenta si este valor de CBR es menor al 5%, la especificación nos dice menor a 6%, nos dice la especificación, ojo, menor a 6%, subrasante muy mala. Deberíamos hacer un reemplazo o un mejoramiento de esa subrasante. Miren, tenemos valores de CBR de su base alrededor de entre 30 y 50, de base entre 50 y 80. ¿Sí? Lo ideal sería en un proyecto trabajar con una subrasante con un valor de 20, 25%, ¿no? Porque a mayor valor de CBR, menor espesor de pavimento. ¿Sí? Entonces, el día de mañana vamos a ver la práctica, vamos a ver un video y vamos a ver qué datos se nos va a entregar, ¿sí? Porque se nos va a entregar justamente de 3 muestras, ¿no es cierto? Que necesitamos al menos preparar 3 muestras a 10, 26, 56 golpes. Obviamente esas muestras tendrán un peso y unos datos antes del remojo, antes de la saturación y otra después de la saturación. Entonces les va a entregar datos para las 3 muestras para calcular justamente todos estos parámetros. Las humedades, ¿no es cierto? También para que ustedes puedan calcular la humedad promedio, ¿sí? Vamos a calcular el porcentaje de agua absorbida, el porcentaje de compactación. Este dato va a ser, pues los vamos a dar, no es que vamos a hacer el ensayo de compactación, pero ya se les va a dar la densidad máxima y humedad óptima de la muestra que se preparó, ¿sí? Y los datos, pues, de esponjamientos y datos de penetración. Entonces, mañana vamos a ver cómo calcular todos estos parámetros de tal manera de poder hacer el gráfico de CBR, determinar el valor de CBR y los valores de esponjamiento, ¿sí? Eso pues lo vemos el día de mañana, ¿ok? Entonces, chicos, por favor, les pido que revisen el ensayo de CBR para el día de mañana y avanzar igual, ¿no es cierto? Mañana alrededor de las 10:15. De 10:15 a 10:30 revisaremos los cálculos que hay que hacer, veremos el video de la práctica de laboratorio y luego de eso pues pasaremos a enlazarnos, ¿no es cierto?, vía Teams con el laboratorio para que ustedes vean en vivo cómo se realiza un ensayo de este tipo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta tal vez hasta este punto? Ok, listo. Chicos, les recomiendo que cuando yo les voy a tomar la lista de la primera clase, ¿sí? Les voy a tomar lista, si llegan atrasados voy a dejar puesta la opción para que ustedes se pongan en lista, ¿sí? Entonces eso los chicos que si llegaron atrasados pueden colocarse en lista. Y el otro punto es que una vez que yo tome lista, ¿no es cierto?, se les nombra para la lección, pues tienen que responder, ¿no? Aunque sea yo no sé, no quedarse callado como sucedió el día de hoy. Dime, Diego, te escucho. Sí, sí. Con respecto a lo de la lista, sí, o sea, yo llegué un minuto tarde, literalmente, y entré a la página de la... No está, eso justo eso es lo que le iba a decir, no está No está. habilitado para... No, no hay. Claro, ahorita un No. momento, ahora. En este momento lo vuelvo a habilitar si es que no está habilitado. A ver, espérate un momentito. El resto, pues si gusta puede salir y si no espere para si tiene alguna pregunta para contestar. A ver, vamos a ver. Le coloqué después de la lista, pero no sé qué pasó entonces. A ver. A ver. Habilitado. Ah, ya, a ver. Permitir, no, sí está habilitado. Pavimentos, estamos en pavimentos, ¿verdad? Sí está habilitado. Sí está habilitado, Diego. Entonces, es que me sale No dije directamente hacerlo. falta injustificada. Qué raro. A ver, entonces nuevamente lo voy a ver, miren, para que observen, no hace falta, pero... A ver, miren. Estamos el día de hoy, que es 21, ¿sí? Permitir a los estudiantes registrar su propia asistencia. Sí está, ¿sí? No sé, revisen nuevamente. Sí, Inge, es que parece que o sea, ya nos sale como que ya nos ha guardado como falta injustificada. Entonces ¿Sí? ya sale ahí. Ajá, ya sale como falta injustificada. Bueno, entonces para la próxima, bueno, la lista es referencial, ¿no? La lista es referencial, ¿sí?
En todo caso, la próxima moraleja hay que tratar de llegar un poco más temprano. Por esta única ocasión, a ver, vamos a leerles a los chicos que se quedan dormidos. ¿Cómo será cuando estemos en clases, chicos? Aunque hay algunos que colocan memes, ¿no? Dicen, el profesor, tanto que nos dicen los profesores. Pero no, chicos, tenemos que entrenarnos. Ya cuando estén en campo, nos va a tocar madrugar más. Sí. A ver, chicos, un ratito. Nuevamente, pero qué raro que no puedan colocarse. Será por lo que grabé la asistencia. Un momentito. Entonces, a ver todos los que se quedaron dormidos. Andrango sí estaba, ¿no, Andrango? Presente, ingeniero. Sí. Tú sí estabas, sí estabas en lista. Bedón es que no está en lista. Bedón, ¿sí está Bedón? Sí, presente, Inge. Ya, ok. Chiluisa. Presente, ingeniero, sí estoy. Ok, gracias. Míguez. Sí, ingeniero, presente. Ok, Jara. Presente, ingeniero, buenos días. Ok, Paredes. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Vamos a ver por aquí. Están todos completos. Ahí me parece que ya estamos todos. Estamos todos, chicos. Listo. ¿Alguna pregunta tal vez, por favor? Diego, ¿otra pregunta creo que tienes tú? No, Inge, se quedó la mano alzada, disculpe. Ok. A ver, por favor, había unas 3 personas que aparentemente no podían estar hasta el final de la práctica el día de mañana porque tenían clase, ¿sí? Entonces, esas 3 personas las tengo acá registradas, ¿sí? Tomen en cuenta que la práctica va a ser grabada, entonces eso queda en el aula virtual para que ustedes tengan como fuente de consulta o pues se igualen en ese caso, ¿sí? Despreocúpese, en lo que sí van a estar obligados es a presentar el informe de la práctica, ¿sí? El informe de la práctica va a ser grupal, ¿ok? Los grupos están conformados. ¿Alguna pregunta tal vez adicional? ¿No? Listo, chicos. Entonces les deseo suerte lo que queda de la semana, ¿no es cierto? Ya estamos miércoles y nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchas gracias, ingeniero. Listo, hasta luego, a las órdenes.